Pues en verdad es un gozo, mis hermanos, estar juntos en armonía. Yo le pedí esta mañana al Señor, Señor, yo quiero en este domingo, Padre, ser refrescado por tu presencia, por tu palabra. Señor, no quiero salir como cuando entré, Señor. No quiero estar pensando en que la comida del final del servicio va a ser mejor que el mismo servicio, o que las vacaciones que pudiera llegar a tomar van a ser mi descanso. No, Señor, quiero que tú seas mi descanso, que tú seas mi provisión y que tú seas mi plenitud. Yo creo que es una buena oración para todos. Y bueno, hemos estado en la palabra avanzando y por la gracia de Dios ya estamos en Apocalipsis, ¿verdad? Ustedes saben, queremos predicar todo el consejo de Dios, toda la palabra, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Creemos que Dios la inspiró, que ahí está la mente del Señor, su revelación, su carácter, su voluntad, ¿verdad? Salmo 138 dice que Él ha exaltado su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios seamos completos, perfectos, eternamente preparados para toda buena obra. Y más queremos predicar la palabra así en estos tiempos, porque tenemos un problema muy grande en estos días. Siempre ha estado, pero hoy más que nunca. Es un problema de autoridad. O la autoridad es Dios, su palabra, la escritura, la cual es perfecta, creemos que es eterna, que es infalible, inerrante, que es suficiente, es todo lo que necesitamos para madurar, para ser como Cristo. O la autoridad es el hombre, junto con su falsa religión, sus filosofías, su ideología, su corrupta política, ciencia, artes, educación, manipuladas por la mentira satánica, lo cual es rebelión contra Dios, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que solo hay dos opciones: o es la palabra falible del hombre o la palabra infalible de Dios. Y entonces, si la escuchamos, si no nos revelamos a ella, ella puede transformar nuestras vidas. Si la cerramos, quedamos a merced de nuestro perverso corazón y a merced de la imaginación de hombres perversos que no hablan la verdad. Así es de que por eso estamos verso a verso ya llegando a este último libro del canon bíblico, que es Apocalipsis, ¿verdad? Y Juan le escribió al final de sus días, uno de los 12 apóstoles, en un tiempo de dura persecución, cuando estaba en la isla de Patmos exiliado, ¿verdad? Con una iglesia que estaba corrompiéndose, que había perdido a su líder, y el Señor de pronto llega y le da esperanza a Juan y le muestra el futuro, literalmente la conclusión. Este es el libro de las conclusiones. Es el libro del fin de la historia humana, pero del principio del reinado de Jesucristo. Y es maravilloso, mi hermano. Y yo creo que en esta carta lo que más nos ha mostrado, y a mí mi corazón en primer lugar, a todos, es nuestra necesidad de conocer a nuestro Señor tal y como Él se revela en su palabra, y no como nosotros lo pudiéramos imaginar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando vemos quién es Él en verdad, su amor, los privilegios de sus bendiciones, de su gracia derramada sobre nosotros, esto en verdad produce resultado, fruto, ¿verdad? Y algo que estamos aprendiendo en estos mensajes es que precisamente el Señor está esperando recoger un fruto de ti y de mí, de Calvary y de cada iglesia que exalta su nombre, porque tanto privilegio demanda una respuesta, ¿no? Como te decía, ya por los tiempos, las cosas que estamos viendo, está por regresar el Señor. Y no solamente eso, Apocalipsis nos muestra el establecimiento del reino de Dios y la caída del reino del hombre. Pero antes que eso, tiene que terminar esta etapa de la iglesia. La iglesia como la conocemos nosotros. Un día ya no vamos a estar reunidos aquí, un día vamos a estar viendo el rostro del Señor, con Él por la eternidad. Pero antes de que llegue ese punto, nuestra fe tiene que ser evaluada. Eso es lo que hemos estado viendo una y otra vez. El Señor nos está diciendo: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Y da amonestaciones y da mensajes de ánimo, ¿verdad? Da advertencias. ¿Por qué? Porque el Señor quiere encontrar una iglesia fiel. Quiere que tú y yo estemos listos, ¿no? Entonces, por eso el juicio comienza en casa. Y Él está hablando de estas iglesias que existieron en el pasado, ¿verdad? En ese tiempo de Juan, representan la iglesia histórica, pero también representan la iglesia de hoy. Y tenemos que poner mucha atención, mi hermano. Si el Señor está elogiando algo, abracémoslo, y si lo tenemos, retengámoslo. Si el Señor está amonestando algo, advirtiendo algo, hay que arrepentirnos como Él nos lo está pidiendo. Estas son las palabras de Jesucristo. ¿Alguna vez has dicho: pues es que yo nunca he oído la voz del Señor hablándome en mi corazón o en mi oído? Aquí está Jesucristo hablándote a ti y hablándome a mí, ¿verdad? Y estamos viendo en estos mensajes también una no progresión, sino un descenso, un retroceso de la iglesia.
Solo vemos 2 iglesias fieles, la iglesia perseguida de Esmirna. Vamos a estar estudiando la semana entrante la iglesia fiel, Filadelfia. Pero en otras 4 iglesias vemos como un descenso de la iglesia, ¿no? Los peligros que hoy como iglesia enfrentamos, en los errores en los que la iglesia ha caído, ¿verdad? Por ejemplo, vemos en Éfeso la iglesia correcta, la iglesia ortodoxa y ortodoxamente correcta, con una fe sana doctrina, pero finalmente fría, que abandonó su primer amor, vacía, haciendo todo mecánicamente, sin el amor del Señor en verdad, sin amarle, sin ponerlo en el centro. Después tenemos en Pérgamo una iglesia una iglesia leal al Señor, pero que no tiene peso moral, ¿no? 2 iglesias fieles con problemas, que no se rendían, todavía estaban en la lucha. Y a partir de Teatira tenemos, a excepción de Filadelfia, vemos este segundo grupo junto con Sardis y la Odisea, ¿verdad? Una situación más grave. Aquí ya no es la minoría equivocándose, aquí es la mayoría ya en pecados y solo un remanente queda, ¿no? Comenzando por los líderes, creyendo y aceptando falsas enseñanzas, el pecado, ¿verdad? En la iglesia de Teatira vimos este retroceso. ¿Cómo llega, no? Pierdes tu primer amor, coqueteas con el mundo, te casas con el mundo, y Teatira ya la vemos hundida directamente en las profundidades del engaño satánico, el pecado instaurado en la iglesia, enseñándose desde los púlpitos, y lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Promoviéndose idolatría, inmoralidad sexual, ¿verdad? Y vimos en ella lo serio de tolerar el pecado en nuestras vidas, porque ahí no termina, sigue más abajo, ¿no? Vimos que obediencia a medias no es lo que quiere el Señor, sino obediencia completa, que no debemos ceder ante la presión social o cultural, que el Señor no tolera el pecado obstinado y no confesado, pero que el Señor recompensará obediencia completa. Y ahora vamos en Sardis, mi hermano. En Sardis es un paso más para atrás de la iglesia, tristemente. Fíjate, algo interesante es que esta iglesia de Sardis no es una iglesia enferma, como Pérgamo o como Teatira. ¿Sabes qué es? Es una iglesia muerta. Una iglesia que por no tratar con el pecado, con la falsa doctrina, por abandonar su primer amor, el pecado la invadió como cáncer y la dejó sin vida, la mató. Tenía nombre de que vivía, según el Señor Jesucristo, pero estaba muerta, ¿no? Escuchaba yo la ilustración de las estrellas, ¿verdad? Las cuales están a años luz de aquí, ¿verdad? Un año luz es la distancia que tarda la luz en viajar, la distancia que hace en un año, ¿no? Entonces, hay una estrella, por ejemplo, la más cercana creo que está como a 30 años luz de aquí. La luz tarda como 30 años en llegar a la Tierra, en llegar hacia acá. Eso significa que la estrella pudo haber muerto ayer o hace 5 años, pero nosotros vamos a seguir viendo la luz. Hasta que pasen 30 años nos vamos a dar cuenta que ya murió, que ya no está ahí, ¿no? De la misma manera, así vemos a Sardis, ¿verdad? Una iglesia que le quedó la pura reputación. De lejos podrías decir, no, pues es una iglesia como cualquier otra. Pero si entrabas en ella y te sumergías y veías la dinámica que existía entre los líderes y los miembros, te darías cuenta que es una iglesia sin vida, ¿verdad? Así esta iglesia brillaba con la luz de lo que algún día fue, cuando Cristo llegó, cuando hubo un nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero al observarla cualquiera se daba cuenta que no había vida, que había falsas enseñanzas, que el pecado la habían matado, ¿no? Como la higuera que Jesucristo finalmente seca haciendo alusión a la fe muerta de Israel, ¿no? Muchas hojas, muy frondosa, pero sin fruto. Y hoy vamos a ver esto, lo que lleva a una iglesia a la muerte, o individualmente, ¿no? Vamos a ver un llamado del Señor para que despertemos y seamos avivados, porque ese fue uno de los mayores problemas, y ese es el problema que más lleva a una persona a dejar la sana doctrina, a dejar al Señor, a perderse, quedarse dormido. Y vamos a ver la consecuencia de no hacerlo, y vamos a ver una vez más la recompensa. Por eso yo titulé el mensaje de hoy, un llamado a despertar y al avivamiento. Vamos a darle lectura. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas,
y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendice tu palabra, Señor. Háblanos, Señor. Y mi primer punto es este: la iglesia debería ser vida y luz, no tinieblas y muerte. Veamos entonces el escritor, la iglesia y la ciudad. Y vemos el verso 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Otra vez el Señor se dirige al mensajero de cada iglesia que iba a llevar este libro de Apocalipsis a cada una de estas iglesias en una ruta postal. Pero también seguimos viendo la descripción de Jesucristo de sí mismo, ¿no?, con la cual siempre le está diciendo algo a la iglesia desde el principio. Podrá estarle advirtiendo, podrá estarla consolando. En este caso el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ya mencionamos en el capítulo 1 que el Señor no está hablando de que haya 7 espíritus distintos, no, sino que está hablando de la plenitud y la perfección de Dios Espíritu Santo, ¿no? Y quien a su vez el Espíritu nos está hablando al final de cada mensaje, dice: escuchen lo que dice el Espíritu a las iglesias, ¿no? Entonces es un espíritu completo. El 7 es el número de perfección. Y también nos está hablando probablemente también de los 7 aspectos del ministerio del Espíritu. Fíjate ahí en Isaías 11:2 dice: y él reposará sobre él el Espíritu de Jehová, 1, Espíritu de sabiduría, 2, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. También podremos tener una alusión a la minora, ¿verdad?, que es la lámpara que está en el lugar santo, antes del lugar santísimo, que es este candelero de oro con 7 brazos, el cual también describe la luz, el fuego del Espíritu Santo que da vida en toda su plenitud. Entonces esta es una alusión a la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Vemos a Jesucristo uno con el Espíritu Santo, que no nos ha dejado huérfanos, que nos revela a Cristo, que nos revela al Padre, el Espíritu Santo que nos fortalece. Literalmente la Biblia lo menciona como que es la naturaleza divina en el corazón del redimido, del regenerado, ¿verdad? Jesucristo nuestro Salvador, representado en la iglesia, entre nosotros por medio de su Espíritu Santo. Pero eso es lo primero que dice, el Espíritu Santo. Y dice, las 7 estrellas. ¿Te acuerdas las 7 estrellas que son sus 7 mensajeros? 7 ancianos, 7 siervos fieles en las manos del Señor, que están representando que Él es la cabeza, Él es el cuerpo, Él es soberano, Él es quien gobierna, ¿verdad?, a la iglesia a través de guías espirituales, sí, pero Él es la cabeza, Él es el director, Él es el sustentador. ¿Y qué querrá decirle esta iglesia con estas dos cosas? Pues acuérdate, esta iglesia está muerta. Muy probablemente esta iglesia carecía de esas dos cosas, de la conexión, de la presencia del poder vivificador del Espíritu Santo y por consiguiente de la guía de su cabeza. Imagínate un cuerpo sin cabeza, qué horror, ¿verdad? Está muerto. Ahora, veamos, vamos a la ciudad. ¿Qué sabemos a la iglesia? ¿Qué sabemos de esta iglesia además de su condición? La palabra no nos dice nada más que esta referencia, ¿verdad? Muy probable que, como las demás iglesias, fue fundada en los 3 años de ministerio de Pablo en Éfeso por alguno de sus discípulos. Ahora, checa algo interesante. Pon atención, y lo que no se dice de esta iglesia de Sardis nos habla más de lo que sí se dice. Por ejemplo, en las iglesias anteriores se habla de que algo estaba pasando. Había infidelidad, había persecución, había un púlpito enseñando cosas que no debería, había luchas entre falsos creyentes, creyentes inmaduros, creyentes infieles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había vida en esas iglesias. Aunque estaban enfermas, había vida en estas iglesias. Pero esta iglesia, checa cómo el Señor no nos muestra nada, porque era una iglesia muerta. Una iglesia que se había entregado a su pecado, a la cultura, que ya estaba en los dominios de Satanás, o sea que ya no era una amenaza para Satanás. ¿Por qué Satanás perseguiría a un súbdito suyo? ¿Verdad? Justo lo que vemos hoy en día, ¿no? Iglesias infieles que están entregadas a la cultura, iglesias progresistas que son aplaudidas por el mundo, ¿verdad? Pero van a ser rechazadas por Cristo, ¿verdad? Cristo dijo, si pertenecieran al mundo, en Juan 15:19, el mundo amaría lo suyo como a uno de los suyos. Pero como ustedes ya no forman parte del mundo, yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Entonces, la iglesia que se conforma al mundo es amada por el mundo, por eso no menciona que hay persecución, ¿verdad? No es que no hubiera ahí cultos idolátricos, no, la iglesia estaba entregada a eso, ¿no? Lo mismo con los supuestos cristianos, ¿no?, que viven como si Dios no existiera. Ellos ya no son una amenaza para Satanás.
porque no están alumbrando al mundo. Satanás ataca y persigue a sus enemigos, no a sus súbditos. Por eso, preocúpate más cuando no está pasando nada alrededor de ti que cuando está pasando, porque cuando está pasando el Señor está haciendo algo y tú estás siendo una amenaza para el reino de las tinieblas. Dice en 2 Timoteo 3, 12 al 13: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que estos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso es importante. Tenemos esto de la iglesia de Sardis, una iglesia muerta. Ahora, ¿qué sabemos de esta ciudad? Hay algo interesante que yo estuve leyendo acerca de esta ciudad. En primer lugar, fue una ciudad fundada, muy antigua, fundada alrededor de 1200 años antes de Cristo. Llegó a ser una de las ciudades más grandes del mundo antiguo y muy rica, ¿verdad? Con el rey Crisius, creo que se llamaba, ¿verdad? Se sacaba mucho río del río Pactolos, de por ahí, se refinaba oro. Probablemente se dice que fue el primer lugar donde se comenzaron a acuñar monedas de plata y de oro. Era una ruta importante de comercio, se producía lana y demás. Pero lo más interesante que podemos ver de esta ciudad era la ubicación. Era famosa por donde estaba. ¿Por qué? Porque por el lugar donde estaba era casi imposible de conquistar. Fue construida como en un cerro, en una colina, y esa colina estaba como a unos 1600 pies de altura sobre el nivel del valle. Y entonces había 3 muros naturales de roca lisos, casi perpendiculares, ¿verdad? Entonces nadie podía subirse para conquistarlos. Solo había un camino desde el lado sur que era muy difícil de recorrer. Obviamente eso evitaba que la ciudad creciera. Después hicieron otra ciudad abajo y cuando había guerra pues todos se iban a guardar ahí ese lugar, ¿verdad? Pero imagínate qué tan inexpugnable llegó a ser su lugar, que el hecho de decir tomar la Acrópolis de Sardis era como un sinónimo de lograr lo imposible, ¿no? El que tome la Acrópolis de Sardis logró lo imposible. Pero aún así la historia cuenta que esta ciudad fue conquistada 2 veces. Una por el ejército de Lidia del imperio persa y luego por Antíoco el Grande. Y checa la manera en la que lo lograron. Precisamente por estar en ese lugar tan seguro, supuestamente, hacía que la gente ahí fuera confiada y descuidada. Sentía que por el puro hecho de estar ahí, nunca nadie los iba a alcanzar. Se subían ahí, venían los enemigos y decían: aquí ya estamos a salvo. Y no hacían nada, ¿no? ¿Y sabes cómo el ejército de Lidia los conquistó? En la noche, uno por uno los soldados escalaron las paredes. Paredes que ellos pensaron que nadie podía escalar. Entonces no las estaban vigilando. Dicen que hasta un niño podía haber evitado la conquista si hubieran estado vigilando. Pero estaban dormidos en sus laureles y amanecieron ya conquistados por el ejército enemigo. Y no aprendieron, porque unos siglos después Antíoco el Grande también contrató a un escalador experimentado de Creta, ¿verdad? Y los conquistó de la misma manera. O sea que no entendieron, se sentían seguros al estar ahí y ya no hacían nada. Yo veo una gran enseñanza aquí que llevó, yo creo que también a la iglesia de Sardis a morir, ¿verdad? Porque el Señor le va a decir a esta iglesia muchas veces: vela, mantente despierto, vigila. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que las pequeñas áreas que no tomamos en cuenta, y así le va a decir el Señor a ella: las pequeñas áreas que no me has entregado, lo que no estás vigilando, es donde Satanás entra y donde ni cuenta te das y toma control para derrotarte. Y es una realidad, mi hermano, porque muchas veces no aprendemos la lección y estamos tropiezo tras tropiezo. Y otra vez por no vigilar esas pequeñas áreas que no son difíciles de cuidar, pero por negligencia y confianzudos las abandonamos. Pero esas pequeñas áreas son las que te llevan a mucha aflicción o incluso a la muerte, ¿no? Y descubriendo que para algunos, como esta iglesia, que no tenía vida. Y ese fue el problema que seguramente llevó a Sardis a ser una iglesia muerta. Esto no llegó de repente, no le dio un paro cardíaco fulminante a la iglesia. O sea, fue un proceso de descuido. Acuérdate de eso, ponlo en tu mente otra vez, mi hermano. No hay absolutamente nadie que caiga o que tropiece de un día para otro. No es que hoy estés en fuego por el Señor y mañana amanezcas así como que frío y queriendo ser atraído por el mundo. No, es un proceso, ¿verdad? Largo de 2 cosas: negligencia y desobediencia. Eso es lo que te lleva un paso a paso, y cuando ya menos acuerdas ya estás re lejos, ¿verdad? Y en problemas terribles. Por eso Pablo le dice al venir hablando de los israelitas idólatras y confiados, mira lo que les dice, 1 Corintios 10, 11 al 12:
Estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, que fueron juzgados por su idolatría, por su pecado, etc. Y dice, se pusieron por escrito, o sea, Dios nos los dejó escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dios nos manda a estar atentos, mi hermano. Y se lo repite en la segunda carta, 2 Corintios 13:5, dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. O sea, el Señor nos manda a estar atentos y a estar checando el fruto en nuestras vidas. Ahora, ya vimos la ciudad, ya vimos quién se presenta, ya vimos la iglesia. Ahora vamos a ver la amonestación. Dice el versículo 3:1. Dice esto, ¿verdad? El que tiene las estrellas en sus manos, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Interesante. ¿Te acuerdas cómo comenzó en todas las otras iglesias? Aquí, directo, llega el Señor. Hey, conozco que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, no hay un elogio, no hay una palabra de aliento. El Señor llega directo. Sardis, te conozco, estoy bien informado. He observado que lo único que te queda es una fama, una reputación de ser una iglesia viva, de lo que fuiste en el pasado. Pero ¿sabes qué? Delante de mí puedo ver que estás muerta. Sardis, puedes engañar a los hombres, pero eres un cadáver descomponiéndose, manchada por el mundo. En tu interior estás decadente. Eres una iglesia dominada por el pecado, por la incredulidad, por la falsa doctrina. O sea, piensa en eso, piensa en una iglesia. Hay muchas de esas en nuestros tiempos, ¿verdad? ¿Qué significa eso, mi hermano? ¿Qué significa una iglesia muerta? Que la mayoría de los miembros de esa iglesia no son redimidos. Creen que creen, ¿verdad? Como dicen, hay 3 grupos: los que creen, los que no creen y los que creen que creen. Y comenzando por los líderes, ¿verdad? Hoy en día hay mucho de eso, pastores que ni siquiera creen en la resurrección. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero es gente creyéndose salva, jugando a ser la iglesia, ¿verdad? Como las iglesias de nuestros días. Programas, organización, liturgias, hasta uniformes y todo el rollo aquí, ¿no? Edificios impresionantes, pero sin ningún efecto contra el reino de las tinieblas. Estériles, religiosos, muy religiosos, pero dirigiéndose al infierno. ¿Qué hay en estas iglesias? Formas externas, ritos vacíos, sumidas en idolatría, falsa religión. La gente, ¿cómo la ves? Enamorada de este mundo, viviendo para sí misma, sin un entendimiento real de lo que es la palabra de Dios, sin entender lo que es la salvación, la redención, sin tener verdaderamente el entendimiento del fuego del amor de Cristo, porque es una iglesia desconectada de su cabeza. ¿Qué puede hacer un cuerpo sin cabeza y sin vida? ¿Verdad? ¿Cómo vemos un claro síntoma de una iglesia que está muerta? Bueno, yo veo una iglesia que está muerta o va camino a la muerte cuando está andando en su propia prudencia, cuando no tiene conexión con la vida, con la luz, cuando no tiene el poder del Espíritu, cuando ya se conforma nada más con vestimentas, con liturgias, con esas formas externas, con ascetismo, ¿verdad? Cuando no manifiesta la rectitud, la verdadera justicia de Dios, el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo. Puede tener mucha gente, pero los fieles no son gente son gente que está entregada a sus pasiones y deseos, gente que ama este mundo, quizá gente muy religiosa y legalista, pero sin vida. No es difícil ver eso en nuestros días, ¿no? Incluyendo la iglesia evangélica o protestante, ¿no? Toda la iglesia. Lo vemos, por ejemplo, lugares como Europa o Australia. ¿Sabes que un buen número de esas iglesias en un momento fueron una influencia divina y hoy no existen? Lo veía yo en Ken Ham cuando él habla en Respuestas en Génesis de las nuevas generaciones, cómo cada vez estaba bajando el porcentaje de gente que es verdadera cristiana. Y hay montones de edificios suntuosísimos, ¿verdad? Que ya son hoteles, son bares, son negocios. Las iglesias son cada vez más vacías, ¿verdad? Los ministros están muertos espiritualmente. Más y más vemos también, por ejemplo, iglesias, seminarios, ministerios, organizaciones supuestamente cristianos, pero bien muertos. ¿Cómo? Abrazando liberalismo, progresismo. ¿Cómo lo sabemos? Imagínate, estas supuestas organizaciones cristianas que por lo menos no deberían de ponerse ese nombre, ¿verdad? Porque los que dicen ser cristianos aman a Cristo y siguen sus palabras, le obedecen, creen en su palabra. Pero fíjate, estas organizaciones que más y más proliferan y hasta tienen revistas y de todo el rollo,
proliferan como hierbas malas. Fíjate nada más, ¿cómo alguien puede ser cristiano o decirse cristiano y negar la resurrección de Cristo? Aunque no lo creas, niegan la deidad de Jesucristo, niegan la suficiencia de Jesucristo como el único autor y salvador de la redención, niegan el pecado, niegan el infierno, niegan la inspiración de la Escritura, niegan los milagros de Cristo, niegan la necesidad de arrepentimiento y santificación. ¿Cómo alguien puede decir que es cristiano diciendo todo esto? A mí me suena más bien a un enemigo de la cruz. Se autojuzgan como virtuosos y amorosos porque aceptan el pecado y la falsa doctrina, condenan y juzgan a los que hablan en la autoridad de la Escritura, o sea que ellos se autoproclaman la máxima autoridad, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, descarado y diabólicamente se autonombran cristianos, se identifican con la iglesia preciosa de Cristo cuando no lo son, mi hermano, son enemigos de la cruz de Cristo. Solo hay una iglesia, solo hay una verdad, solo hay una palabra de Dios, un bautismo, un Cristo, un Espíritu, un Dios y Padre de todos, no son dos y tres. La autoridad no es una escritura jerárquica, no es ningún erudito o teólogo, ni siquiera es la historia de la iglesia, ni la reforma, ni teologías o doctrinas. Todo eso debe doblarse ante la autoridad de la Escritura, porque esta está viva y es el Espíritu de Dios hablando. Y cuando hay alguien honesto, siempre va a llegar a la unidad de la fe, ¿verdad? De la palabra de Dios. Pero todo debe comenzar en la palabra y no en un hombre como estas personas. Y justamente esta iglesia terminó muerta por esto. El Señor no nos habla del proceso en este pequeño mensaje, pero sí lo vemos en el proceso de las tres iglesias anteriores, ¿verdad? Deja su primer amor, ¿verdad? Debe haber sido un principio hermoso, porque si comenzó una iglesia, el principio de las iglesias es precioso, es fresco, y todavía recuerdo el principio de esta iglesia. Fue precioso, ¿verdad? Es como andar en las nubes, donde hay vida eterna, donde hay una verdadera iglesia y luz, hay un nuevo nacimiento, vida nueva. Pero después comienza el tiempo, lo mismo que vimos, coquetear con el mundo, no tener a Cristo como el centro, ser seducida por el mundo, instalar el pecado desde el púlpito, y de pronto ya gente no salva, gente carnal, gente no nacida de nuevo, comienza a tomar el control, ¿verdad? Y a enseñar falsa doctrina y a denigrar la palabra de Dios, la verdad, y a meter al mundo dentro de la iglesia. Y termina como Sardis muerta, ¿verdad? Llena de gente muerta espiritualmente en el púlpito, gente muerta en las bancas, líderes muertos moviendo la estructura de una iglesia muerta. ¿Por qué murió Cristo? Perdón, por nosotros. ¿Por qué murió esta iglesia? Te voy a explicar. No es difícil de saber por qué murió. No fue por falta de recursos, no fue por persecución, porque la persecución la levanta. Fue por causa de la idolatría. Fue por causa del pecado y por no tratar con el pecado. Cerrando la escritura. Si no lo has oído, la palabra dice que la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos han oído eso? Efesios 2 nos dice que el mundo incrédulo está muerto en sus delitos y pecados y anda flotando como pez en una corriente controlada y dirigida por Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Eso es lo que debemos recordar, mi hermano. Lo serio que es no tratar con nuestro pecado. No tratar con el pecado es lo que tenemos que hacer. El pecado verdaderamente mata espiritualmente. Mata la potencialidad de una vida que dé fruto. Mata a la gente físicamente. El pecado también mata físicamente, en enfermedades, en accidentes, diferentes cosas, o Dios simplemente termina con la vida. Mata espiritual y eternamente. Y por consiguiente puede matar a una iglesia que abandona a su Señor, que le menosprecia, que cierra su palabra. Entonces vemos a Sardis muerta, conformada por gente muerta en sus delitos y pecados, reflejando su falta de vida en toda la iglesia. El mundo la está aplaudiendo, porque tenía un nombre de que vivía. Aprobada por el mundo, pero reprobada por Dios. Y sabes que cualquier iglesia está en este peligro de morir cuando sucede esto. Tenemos que cuidar, mi hermano, nuestro primer amor. Porque cuando una iglesia se compromete con el mundo y se conforma nada más con lo que sucedió en el pasado. Recuerdo aquellos tiempos cuando comenzamos como iglesia y termina diciendo, mira todo lo que he construido como Nabucodonosor, ¿no? De pronto comienza a ocuparse y preocuparse más con formas litúrgicas, con ritos, que con un cambio verdadero de corazón. No, hermano, no se suba porque no trae la vestimenta correcta. Y comenzar a fijarse en todas esas cosas en lugar de un cambio de corazón. Cuando el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, no ritos místicos. Los ritos místicos no tocan el corazón.
Los ritos, las liturgias, nada pueden hacer en contra de los apetitos de la carne, según Colosenses 2. Hay algunas liturgias lindas que nos recuerdan cosas, pero ese no es el punto, no están ahí para santificarnos. Una iglesia está en peligro de morir cuando se casa con la cultura, ¿verdad? Como la iglesia de hoy. La iglesia de hoy en muchos lugares, ¿sabes qué? Se ocupan, por ejemplo, de un supuesto racismo sistemático que no existe. ¿Sabes qué es una mera excusa diabólica con la cual van a terminar inutilizando y deshaciéndose de toda influencia cristiana en la historia? No tardan en prohibir la Biblia con la excusa de que es un libro racista. Óyeme lo que te estoy diciendo. Y todo viene por sus falsedades de racismo, que nada que ver. Una iglesia está en el punto de terminar muerta cuando comienza a ocuparse más en pseudo remediar las enfermedades sociales, ¿verdad? Y le hacen caso más a un experto enemigo de Dios que diagnosticó que la sociedad está enferma por esto. Y entonces la iglesia comienza a hacer eso en lugar de ocuparse en cambiar el corazón de las personas a través del evangelio, a través de la palabra de Dios. Esta es la única que puede transformar una vida, mi hermano. Y es la única que puede transformar a una persona, por lo tanto a una familia, por lo tanto a una sociedad. Porque la Biblia, la palabra de Dios, tiene el evangelio que cambia un corazón, cambia mi naturaleza pecaminosa, me hace una nueva criatura. Una iglesia está en peligro de morir cuando está más preocupada por las cosas materiales que por las cosas espirituales. Empieza a enfocarse más en dinero, en edificios, en fama. Cuando está más preocupada en lo que piensen los hombres, no, que vengan y que todo el mundo vea, ¿verdad? Que en lo que dice Dios. No hay que predicar cosas que incomoden a la gente, porque si no la gente no va a venir, no se va a quedar. No es importantísimo, en primer lugar, hacer lo que Dios quiere que haga y que Dios esté contento conmigo, no que el hombre esté contento conmigo. Y eso es lo que pasa en una iglesia que empieza a morir, empieza a buscar el favor de los hombres y a ignorar a Dios. Cuando están más enamorados de sus credos doctrinales, de sus sistemas de teología que de la palabra de Dios, y terminan escupiendo la escritura, su autenticidad, su suficiencia, su inerrancia, y la cambian por palabras falibles de seres humanos, ¿verdad? No redimidos. Cuando ponen como más alta autoridad a expertos ateos y enemigos de Dios que la escritura misma. ¿En cuántas iglesias se está enseñando psicología, mi hermano? En lugar de la palabra de Dios. Cuando los que iniciaron la psicología son puros ateos, enemigos de Jesucristo, que aborrecen a Dios. Y hoy mismo, mi hermano, estamos viendo un buen sector de la iglesia agonizando y otro ya bien muertecito. Ahora, ¿qué va a pasar con una iglesia que pierde la convicción de que cada palabra de Dios es verdadera? ¿Qué va a pasar con una iglesia que niega que la única fuente de vida y vida espiritual, el cual es el Espíritu Santo y la santa palabra de Dios inspirada por Él, es negada? Obviamente va a terminar muerta como Sardis, inservible, estéril, apestando a muerto putrefacto, porque eso es lo que le dice el Señor. Y ahí no termina, mi hermano, porque todavía nos falta la iglesia de la Odisea, ya cuando se convierte en un instrumento de Satanás, ya ni siquiera de luz. Y eso es algo que a mí me impresiona, mi hermano, ver cómo iglesias y denominaciones crean su propia teología, sus propias tradiciones, su propia religión, sus propios mandamientos, sus propias formas de salvación, sus propias formas de santificación dentro de la iglesia, que nada tienen que ver con la escritura, y juzgan a los demás si no hacen lo que ellos hacen, ¿verdad? Y piensan que su religión es verdadera por llamarse primera iglesia cristiana o algo así, ¿no? Pero así esta iglesia, mi hermano, todo su prestigio, su fama, su reputación de antaño, ¿verdad? Delante de los hombres, muy padre, pero delante de Jesucristo, el dueño de la iglesia, estaba muerta. Ahora, vamos al siguiente versículo, ya es suficiente de esto. Había 3 tipos de personas en Sardis, como en todas las iglesias que hemos estado viendo, ¿verdad? Los primeros son los que tenían nombre de que viven, pero que en realidad estaban muertos. Había algunos creyentes verdaderos, pero que eran apáticos, estaban dormidos, porque el Señor los menciona. Hombres que viendo toda situación, viendo que no estaba bien nada en la iglesia, no hacían nada tampoco, se quedaban cómodos, les era muy conveniente. Y había también un pequeño remanente fiel. Pero vamos a ver en estos siguientes versículos 5 pasos que el Señor nos da en estos verbos que vamos a estar viendo para venir a despertar y ser avivado, lo que requería esta iglesia, ¿verdad? Dice mi punto número 2, el camino para despertar o ser avivado es el que vamos a ver, y vamos a verlo en el mandato. ¿Cuál es lo primero? Vigila y afirma. ¿Qué le dice el versículo 2? Sé vigilante,
y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, en primer lugar le dice, Sardis, despierta. No permitas que Satanás venga con sus falsedades, sus ideologías, su cultura y trepe por las paredes que piensas que son infranqueables en tu vida, por una falsa seguridad, por no poner atención, y de repente ya estás bien metido en esas ideologías y ni cuenta te diste. O sea, eso te lleva a ser flojo, te lleva a caer en la mentira de que, bueno, pues ya soy salvo, ya voy el domingo a la iglesia, ya estoy involucrado, ya no tengo nada que hacer más. Que así me quedo. No es así. ¿Cómo nos compara Pablo? En primer lugar nos compara con agricultores, mi hermano. Un agricultor que trabaja bajo el sol. No sé cuántos estén aquí relacionados con ese trabajo, pero es un trabajo arduo. Y dice el Señor, en tiempo y fuera de tiempo, vean o no vean fruto, estén listos para sembrar y para cosechar. Es mucho trabajo. Nos compara con atletas disciplinados. ¿Qué hace un atleta? Sabe las reglas del juego, está preparado, ¿verdad?, en su alimentación para correr la carrera y no ser descalificado. Nos prepara como atletas. Nos compara como soldados, ¿verdad? Soldados que sabemos utilizar armas espirituales, que nos ponemos toda la armadura de Dios para mantenernos firmes delante de los ataques satánicos despiadados, que sabemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, ¿verdad? Por toda la Biblia el Señor nos manda, vigilen, estén despiertos. Atletas, ¿verdad? Estén alertas, no solo por los ataques del enemigo, sino porque el Señor viene en cualquier momento. Entonces es la primera parte para despertar, ¿verdad? Para ir al avivamiento es despierta, vigila. Si te duermes en tus laureles, si te dejas distraer por este mundo, estás en peligro de ser infiel y no estás cumpliendo con tu responsabilidad de alumbrar. Porque estos creyentes debieron haber hecho algo en medio de esta iglesia muerta. Los que estaban ahí, quizá comenzaron a orar, quizá a levantar su voz, a hablar la escritura, pero lo último que debieron haber hecho es dejarse llevar por la corriente. Y eso me gusta, porque si un avivamiento va a venir a la iglesia de Cristo, tiene que comenzar por los creyentes, mis hermanos. Aunque haya 20 iglesias muertas, espero que nosotros no seamos una iglesia muerta. Y puede comenzar a través de nosotros. Los muertos están muertos y no escuchan. Pero nosotros sí, los vivos, tenemos todos los recursos celestiales: oración, palabra, amor, acción, servicio, comunión, sacrificio. Y a pesar de que quizás se hubieran burlado de ellos, ¿verdad?, a lo mejor los hubieran maltratado, hasta expulsado de la iglesia, ¿no? Ellos por lo menos levantarse y huir a un lugar sano. A lo mejor en Teatira es la única iglesia que existía ahí, pobrecitos. Pero lo que les dice el Señor es, no te quedes apático, no te quedes dormido, o no te quedes participando cómodamente de una vida doble, ¿verdad? Porque a lo mejor estás ahí cómodo y no te exigen una verdadera relación con Dios. Nadie te pide rendir cuentas, ¿verdad? Solo con que cumpla los requisitos, olvidándote de lo que más importante es lo que diga tu Señor, no las masas, ¿verdad? No un conjunto de muertos espiritualmente. La primera es despierta, ¿verdad? La segunda es afirma. Esa es la segunda parte. La primera es al que está vivo, despierta, vigila, comienza a vigilar. Lo segundo es afirma. Fija, eso significa fijar firmemente, establecer. Y le dice confirmar. ¿Qué cosas? Las cosas que están para morir. O sea, todavía había algo ahí rescatable. Si había creyentes, había algo rescatable. Entonces le dice el Señor, comienza por ahí, ¿verdad? Para alcanzar esta restauración espiritual, para alcanzar estas realidades espirituales, ¿verdad? El Señor le dice, comienza a soplarles a esos carboncitos apagados, ¿verdad? Todavía hay gracia que avivar ahí, ¿verdad? Si llaman a orar en una iglesia muerta, pues tú haz la diferencia, habiendo orado a mí, ¿verdad? Si van a evangelizar, no sé, discipular, si hay adoración, comunión, háganlo ustedes en el poder del Espíritu. Tomen del agua de la vida. Hagan antojable a los muertos la vida, ¿verdad? Alúmbrenles. Les recuerda, ustedes han estado muy ocupados agradándose a sí mismos, buscando el favor de los hombres, pero recuerden que sus obras están delante de mí. A mí me tienen que agradar en primer lugar, ¿verdad? Sus obras a lo mejor de Sardis eran suficientes para tener una reputación delante de los hombres, pero totalmente insuficientes, inaceptables para Dios, ¿ok? Para el Señor, ¿sabes qué era lo que hacían estas personas ahí? Eran como espasmos sin vida de cadáveres, cuerpos espiritualmente muertos. Entonces, es algo que nosotros debemos cuidarnos como iglesia, mi hermano. No se trata de cubrir cadáveres espirituales con una falsa fe. Hay mucho de eso hoy en día, con religiosidad vacía. Gente muerta espiritualmente que la ponen a servir o a cantar
o hacer obra social, haciéndoles pensar que están vivos y agradando a Dios. No, es asegurarnos de que el Espíritu Santo está trayendo vida a los muertos, una transformación de dentro hacia afuera, una nueva creación, una nueva criatura. ¿Qué dijo el Señor? Fíjate, Efesios 5, 10 al 13, dice: comprobando lo que es agradable al Señor, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Se me figura esta iglesia, estas personas dentro de la iglesia de Sardis, y te alumbrará Cristo. ¿Cómo? Mira con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No seas insensato, sin entendido de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Te acuerdas lo que le dice a los romanos? En Romanos 13 les dice: esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, hasta te lo subrayé ahí, despierten, porque nuestra salvación está ahora más cerca de cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin, el día de salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia. Pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. ¿Te das cuenta? Es un llamado a despertar, mi hermano. Un llamado a fijar las cosas que ya están ahí por morir. ¿Verdad? Si estás en una situación así, lo primero es: comienza vigilando otra vez, despierta. Lo segundo, después de haber despertado, afirma lo que sí tengas, ¿verdad? Recordando que el tiempo está muy cerca. Si estaba cerca para Pablo hace 2000 años, ¿cuánto más cerca crees que esté hoy? Mucho más cerca. Ahora, otros 3 pasos que llevan a despertar el avivamiento: acuérdate, guarda y arrepiéntete. Checa, solamente estoy mostrándote los verbos porque dictan mucho. Fíjate, el versículo 3a: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. O sea, el siguiente paso es recordar. ¿Sabes qué significa estar dormido? Alguien que está dormido espiritualmente es alguien que es indiferente a la Escritura. ¿Qué es lo que hace un verdadero discípulo de Cristo? ¿Quién estuvo en aprendiendo a ser un discípulo de Sembrados en Buena Tierra? ¿Se acuerdan de los pasos? Un discípulo oye con atención, no está dormido, repasa lo que aprende, examina a fondo o lo medita, razona en la palabra, memoriza, fija en la mente, en el corazón las verdades bíblicas, pone por obra y da a conocer. Es alguien que está activo, ¿verdad? Recordar es esto. Estar dormido es estar indiferente. Porque no hay nada más importante para tu vida y para tu eternidad que lo que Dios tiene que decirte, mi hermano. Si tú decides: no, yo me voy a oír a mí mismo. Si tú dices: yo voy a apoyarme en mi propia prudencia, vas a tener el resultado de alguien dormido, que es muy parecido al que está muerto. Y vas a recibir y vas a comer las consecuencias tú solo, dice la palabra, y no van a ser agradables. Por eso nos dice la palabra de Dios: acuérdate. Si eres creyente y en algún momento escuchaste con atención y el Señor te dio vida, de ahí del fondo de tu corazón, lo que habías abandonado, de ese lugar, ¿verdad?, donde están las verdades bíblicas, vuelve a repasar la palabra que recibiste. Vuelve a repasar el Evangelio. Vuelve a repasarlo en tu corazón. Si estás indiferente, no te permitas eso, mi hermano. Eso es espantoso y no tienes por qué. Tenemos un Dios tan majestuoso, tan precioso, tan hermoso, que ningún creyente debería estar así. Y si estás así, entonces comienza orando. Dile: Espíritu Santo, refréscame. Señor, ayúdame a recordar. Restaura mi sensibilidad espiritual, que pueda ver la cruz. Obviamente, mientras lo haces, apágale por favor a la tele y guarda ese celular y abandona todo. Todo lo que te quita y todo lo que te distrae de lo que es verdaderamente valioso, abandónalo. Dobla tus rodillas al Señor, porque el Señor viene pronto. Y más te vale estarlo esperando con ese deseo. Y sigue orando al Señor. Dile: Señor, que pueda ver tu cruz, que pueda ver tu evangelio. Señor, vuélveme a quebrantar, Señor. Que al ver que alguien inocente como tú tuvo que morir en mi lugar, me llene de dolor otra vez por mi pecado.
al mismo tiempo que me llene de emoción y gozo y agradecimiento por tu amor por mí, tu amor incalculable derrochado en la cruz por mí, Señor. Señor, que yo regrese a cada verdad de la Escritura, a cada enseñanza, que reafirme el pacto que tú hiciste unilateral en la cruz del Calvario, que regrese a un fundamento sólido de sana doctrina, que recuerde cada promesa que has dado, Señor, y que signifique algo para mí. Es necesario. ¿Por qué? Porque la otra opción es que estás muerto o dormido. Tú escoge. Y dice, guárdalo. Ese es el siguiente paso, ¿verdad? Para el avivamiento. Ya tenemos 4 con estas. Guárdalo. Primero despierta, ¿verdad? Vigila. Después lo que tenemos aquí es fija. Después acuérdate. Después guarda. ¿Qué quiere decir con esto? En llanas palabras, obedece. Eso es lo que significa guardar. Pon por obra lo que escuchas. ¿Entiende algo, mi hermano? Sin una vida obediente no hay teología, doctrina o verdad que funcione. No existe. Puedes estar en la mejor sana doctrina que exista, con el mejor maestro, pero si tú no obedeces es letra muerta. Aunque tú lo pongas todo eso en tu mente y en tu corazón, necesitas responder al amor del Señor en un compromiso total y poner manos a la obra. Falta algo importantísimo para cerrar lo que es el avivamiento. Arrepiéntete, le dice el Señor. Esta es la quinta cosa. Necesitas arrepentirte. ¿Qué significa arrepentirse? Dar una vuelta de 180 grados. Iba en esa dirección, volteo, ahora voy hacia el otro lado. Jamás, escúchame bien, mi hermano, mucha gente ora por avivamiento, pero jamás va a haber un avivamiento ni en la vida de nadie, ni en la iglesia, ni en ningún lado, si no se comienza por quebrantamiento. Si la iglesia o la persona no abandona sus pecados, sus ídolos, si la persona no aborrece lo malo y sigue lo bueno, porque como dice la palabra, vas a terminar odiando a uno y amando al otro. No puedes amar a Dios y amarte a ti mismo. No puedes amar a Dios y tus pecados. No puedes amar a Dios y tus hobbies. O te entregas todo al Señor o te entregas todo a ti mismo y a la corriente de este mundo. ¿Qué es arrepentimiento, mi hermano? Un cambio de disposición mental, ¿verdad? Si no comienzas por aborrecer lo que tu Señor aborrece y lo que le llevó a la cruz, tarde o temprano, como dice en Primera de Pedro, como la puerca lavada vas a regresar al cielo, como el perro que vuelve a su vómito, porque nunca dejó de anhelarlo, porque nunca dejó de amarlo. Y eso es algo que nosotros no entendemos. Decimos, es que no siento que amo al Señor. Comienza no por querer amar al Señor, comienza por querer aborrecer tu pecado. Comienza por ahí. Porque quieres abrazar eso y al mismo tiempo venir con el Señor. No, es posible. Tu corazón solamente puede adorar a uno, no puede adorar a dos. Entonces tienes que comenzar por ahí. Arrepentirse es eso, dejarte de amar, dejarte de idolatrar a ti mismo y comenzar a amar a Dios y darle honra, la adoración que solo Él merece. Dejar de huir de Él y estar corriendo hacia el pecado y dejar ese arrepentimiento, dejar de correr hacia el pecado y huir y correr hacia Él. Llamar malo a lo que Él llama malo, conformar tus convicciones a la verdad. Eso es confesión, ¿verdad? Arrepentimiento genuino, quebranto de corazón verdadero, ¿verdad? Para que pueda haber un avivamiento. Si no, jamás vas a despertar de tu letargo. Y no sea que tengas que ir a un sueño eterno, como le pasó a mucha gente de Sardis. Ahora, ya tenemos estos 5 pasos. Ahora vamos a la advertencia. ¿La advertencia cuál es? Apocalipsis 3:3. Ve, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, checa cómo todo comienza por velar. Otra vez le dice, despierto, vigilante. Eso es lo que hace un creyente genuino y que es responsable, que se mantiene ardiendo por Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, dice la palabra, ¿verdad? Porque solo son 2 opciones, mi hermano. O te levantas y Cristo te alumbrará, o te quedas dormido, pero el Señor te va a despertar de repente como un ladrón que invade la casa sin avisar. Y no va a venir a hacer bien, va a venir a infringir dolor y a destruir. Y vas a ver el rostro de Cristo que no quieres ver. Y yo sé que no nos gusta ver ese lado del Señor, pero no pierdas de vista que cada iglesia infiel, el Señor la ha amonestado y le ha dado esta advertencia, porque Él no va a dar por inocente al culpable de ninguna manera, aunque no quiere la muerte del impío. Por eso es que amonesta. Y habla directamente en este momento no de su segunda venida, pero sí está dando una advertencia. Voy a actuar si no despiertas,
si no avivas tu corazón. Voy a llegar cuando menos lo esperas y no te va a gustar. ¿Qué le dice en Mateo? Lo ves, velen. No sabes a qué horas va a venir tu Señor. Bienaventurado cuando aquel siervo cuando su Señor venga y le haya haciendo así, ¿no? Le pondrá sobre todos sus bienes, ¿verdad? Pero dice, si el siervo es infiel y comienza a golpear, a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente. Lucas, ¿te acuerdas cómo le dice también en ese tiempo? Estén vestidos y listos para servir y mantengan las lámparas encendidas como si esperaran el regreso de su amo a la fiesta de las bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo, la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse. Esa escena me encanta. Se pondrá el delantal y les servirá mientras están en la mesa y comen. O sea, eso me parece increíble, mi hermano. Nosotros vivimos aquí sirviendo al Señor. Y me parece increíble que cuando lleguemos con Él, si somos fieles, Él es quien nos va a sentar y Él es quien nos va a servir a nosotros. Eso me vuela la mente. Y luego dice, puede llegar a la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora que llegue recompensará a los que estén, ¿qué? Preparados. Entiendan lo siguiente, si el dueño de casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría asaltar su casa. No dejes asaltar tu casa por estar dormido, por estar distraído con las cosas de este mundo. No lo permitas, mi hermano. 150,000 personas mueren diariamente. No dejes que el Señor te encuentre siendo infiel. Primera de Tesalonicenses dice, ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, entonces caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. Segunda de Pedro, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se le consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo esto que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar a que éste llegue. ¿Te fijas? Por último, Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Fíjate, es una advertencia de parte de Dios a estar despiertos, a velar y a ir por estas 5 cosas si estás dormido, a no estar apático, ¿verdad? Ahora, checa lo que le dice a los fieles, ¿verdad? Porque a los muertos, ¿qué les puede decir? Les habla a los que están ahí, que son los que pueden hacer la diferencia. Pero había un pequeño remanente de fieles. Y es nuestro último punto, la recompensa de mantenerse vigilando. El elogio y la promesa. Le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, en medio de todos estos cadáveres, ¿verdad? Esta iglesia muerta, de gente no regenerada, había un pequeño remanente. Poquitos cristianos ahí, brillando en la oscuridad, por medio de quienes el Señor les da una esperanza. Ahora, ¿qué son estas vestiduras? Estas vestiduras hablan del carácter, mi hermano. Rectitud, justicia, santidad, la pureza de Cristo imputada en nosotros, nuestra santificación, ¿verdad? Cuando creímos, automáticamente fuimos vestidos con esta justicia en posición delante de Dios, ¿verdad? Pero nuestra santificación estamos haciendo que esta vida práctica esté de acuerdo lo más posible con esa posición. Y estas vestiduras representan ese carácter. ¿Y qué significa, mi hermano? Que este pequeño remanente se mantuvo piadoso, cuidó su rectitud, cuidó su honestidad, su integridad, lo que Dios le había dado, ¿verdad? No cedió ante la presión, no se olvidó del amor de su Salvador. Significa que había gente sincera en medio de los hipócritas. No amancilló, no contaminó, no embarró lo que Dios ya había limpiado. ¿Cuántos en Cristo estamos acá, mis hermanos? ¿Sabes que cuando creíste fuiste limpiado y lavado? Y el Señor te puso en esa posición. No dejes que se manche eso que el Señor ha lavado y limpiado, ¿verdad? Esto sucedió con ellos. Y les dijo, les prometo vestiduras blancas. ¿Qué significa? Estas son vestiduras incorruptibles en la glorificación. Finalmente, pureza y santidad sin tener que preocuparnos de mancharnos al andar en este mundo caído. Pero lo que más me gusta de esta promesa, mi hermano, es lo que dice al principio. Andarán conmigo. Caminaremos con Cristo, mi hermano, sin vergüenza, sin culpa, llenos de gozo, de felicidad. Por eso, este es un llamado también a que vale la pena decirle no a las demandas de nuestra naturaleza pecaminosa, mi hermano. Vale la pena negarnos a la inmoralidad sexual en cualquiera de sus presentaciones.
impureza, pasiones sexuales. Vale la pena decirle no a cualquier obra de la carne. ¿Te acuerdas Gálatas 6? Gálatas 5, 20 y tantos: idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y cualquier otro menú de las obras de la carne, mi hermano. Vale la pena, como Daniel, que decidió no contaminarse y vivir para el Señor. Acuérdate de algo: el pecado promete mucho, pero da bien poquito y cobra demasiado caro. ¿Quieres que lo repase otra vez? El pecado promete mucho, da muy poquito y cobra demasiado caro. Satanás es un mentiroso y las invitaciones de este mundo son espejismos que te dejan un puño de cenizas en las manos y te dejan vacío, roto, miserable, y si no hay arrepentimiento, condenado. Algo importantísimo, mi hermano, es que no estamos hablando de virtud humana o de fuerza de voluntad. No, eso es lo que hacen los muertos. Los que no tienen al Espíritu Santo en su corazón piensan que se trata de virtud humana o fuerza de voluntad. Por eso ponen a la gente en un nicho y le dan premios. No, el hombre es intrínsecamente malo, vendido al pecado. Y no es sino hasta que el Espíritu Santo viene y da vida y da una nueva naturaleza, ¿verdad? Es una obra gratuita del Espíritu Santo en los que estamos vigilando, en los disciplinados, en los que buscan al Señor, en los que se ocupan en conocer la altura, la profundidad, la anchura y la longitud del amor de Dios, que exceda todo conocimiento. Por eso es que son dignos, mi hermano, porque no rechazaron al Señor, porque no lo menospreciaron. Cada vez que tú te entregas a tu pecado, estás diciéndole al Señor: no, gracias. Cada vez que no haces caso y tomas en menos esto, estás diciendo: no, Dios, yo soy más importante que tú. Estás manchando las vestiduras. Estas personas amaron más al Señor que su propia vida. Pero los que venzan, dice aquí, andaremos con Él y tomaremos lo que le pertenece a nuestro Rey, ¿verdad? Checa lo que dice en la gran batalla de Armagedón. Nos da una imagen de esto. Dice: sus ojos eran como llama de fuego y llevaban muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada en sangre. Su título era la palabra de Dios. Pero checa quién viene con él en esta batalla final: los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad. Los seguían en caballos blancos. Somos nosotros, los que no mancharon sus vestiduras. Y finalmente la promesa, mi hermano, a los vencedores: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Culturalmente, en aquellos tiempos, vestían de vestiduras blancas a los que iban a las bodas o a los que eran vencedores en batalla. ¿Y sabes qué? Ambas cosas vamos a celebrar en Cristo. En primer lugar, como ya lo vimos, vamos a vencer a nuestros enemigos junto con Él. Y Él en un instante lo vamos a leer y lo vamos a estudiar. Con la palabra de su boca va a destruir a reinos y van a levantar todo tipo de bombas atómicas, y lo que sea el Señor con una sola palabra los va a esfumar a todos. Y nosotros vamos a estar con Él vestidos de lino blanco, puro y resplandeciente, de la más alta calidad, recibiendo la victoria. Pero no solamente eso, mi hermano, también vamos a venir a las bodas del Cordero. Vamos a ser la esposa fiel. Apocalipsis 19, 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto el Señor está prometiendo a los vencedores, los que con la fe vencen al mundo, finalmente vestidos de la pureza y santidad del Señor eterna para siempre. Y no termina la promesa, fíjate, dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora hay que poner ojo aquí, mis hermanos, porque muchos toman esto como una amenaza. O sea que sí me puede borrar. No, mi hermano, no es una amenaza, es una promesa. ¿A qué se refiere? En aquellos tiempos estaban los libros de los ciudadanos, ¿verdad? Como hoy en día las actas de nacimiento y de defunción. Pero había dos maneras por las cuales podían borrar tu nombre de esas ciudades, ¿verdad? En primer lugar, si morías, obviamente borraban tu nombre, o si alguien cometía un delito muy grave, también borraban su nombre. Pero lo que está el Señor diciendo aquí es un mensaje de consuelo, que vivían en medio de esta iglesia muerta en sus pecados, diciéndoles: el gobierno podrá borrar sus nombres de sus libros. Aún en esa iglesia muerta, donde podrían excomulgarlos si ustedes se levantan, podrían mandarlos según ellos al infierno. Pero yo, Jesucristo, su Señor, jamás los borraré de mi libro. Nunca.
Hay alguien que dice que Éxodo 32, 33, el Señor habla de borrarlos del libro, pero de quitarlos del libro, pero aquí no está hablando del libro de la vida, está hablando de una amenaza de muerte física en aquel tiempo, no un castigo eterno. Pero aquí el Señor nos está dando esta promesa: nada los puede arrebatar de mi mano. Ningún hombre caído, nadie puede aborrecerlos, puede incluso torturarlos por un momento, pero nada los puede arrebatar de mi mano. Y versículo 5c: confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, ¿verdad? Porque el Señor sabe lo que significa el confesar su nombre en este mundo, mi hermano. El Señor sabe el sacrificio que se requiere también para vivir en una vida que le agrade, porque también el odio de los seguidores de Jesucristo y de sus seguidores puede llegar a nosotros, ¿verdad? La gente muerta no está dispuesta, pero un creyente está dispuesto a confesarlo sin tener temor a perder estatus, amigos, influencia, oposición o aún la vida. Por eso el Señor dice, y aquí lo estamos viendo cumplido, pero en Mateo 10, 32 al 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces el Señor está diciendo, si tú me confiesas, yo te voy a confirmar delante de mi Padre. Y no sé cómo será, yo creo que nadie lo puede imaginar, pero vamos a escuchar: Chuy, Juan, Pedro, María, es mío. Lo compré con mi sangre, lo redimí, lo lavé, lo adopté, lo bendije con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Déjenlo entrar en el gozo de su Señor. Y lo mismo hará contigo y con cada siervo fiel que lo confiese, que esté atento, que esté despierto, que vaya por estos 5 puntos, que recuerde, ¿verdad? Y va a terminar como con cada uno de los mensajes. Dice el versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos acá tienen oídos para oír, mis hermanos? Entonces pon atención, mi hermano, y obedece, porque ya has sido advertido. No tengas en menos estas palabras. Y yo quisiera terminar con una invitación. Quizá hay alguien aquí, algún cadáver espiritual, ¿verdad?, que esté recibiendo vida, que esté percibiendo la verdad. Si es así, no endurezcas tu corazón, porque el juicio del Señor es inminente, y no permitas que llegue como un ladrón en la noche. Mejor deja que venga por ti como el esposo que viene por la esposa lista para recibirle. Quizás seas el hijo pródigo, ¿no?, que estaba perdido y fue encontrado, que estaba muerto y ahora vive. Ahora, ¿habrá alguien aquí que es indiferente, que está dormido? Es hora de levantarte de los muertos para que Cristo te alumbre, mi hermano. Es hora de deshacerte del viejo hombre y de vestirte de Cristo. Vale la pena que abandones lo que sea, hobbies o lo que sea. ¿Estás siendo fiel? Retén lo que tienes. No ensucies tus vestiduras, mi hermano. Toma aliento. Recuerda que en Cristo estás seguro y todo vale la pena por Él. ¿Sabes lo que pasó con esta iglesia, mi hermano? Algunos historiadores dicen que Sardis escuchó y que comenzó a leer esta carta una y otra vez. Y al menos hubo un avivamiento, porque se sabe de un pastor famoso que fue el primero que escribió un comentario de Apocalipsis. Pero ¿qué hay de tu vida? ¿Estás dispuesto a despertar, mi hermano? Necesitamos despertar. ¿Estás dispuesto a vigilar, a afirmar, a acordarte, a guardar, a arrepentirte, a permanecer así hasta que venga Cristo? Necesitamos estar ocupados en esto, mi hermano, en la sana doctrina, en el Evangelio, teniendo vida. Y yo quisiera llamarte a eso. Quizá hay alguien aquí que nunca ha hecho una decisión por Cristo. Hoy es el día que puedes hacerla. Si es así, simplemente ponte de pie y díselo al Señor. No es una oración la que te hace salvo, es una decisión. Dile: Señor Jesucristo, yo soy esa persona y yo necesito vida, Señor, y estoy escuchando tu voz. Señor, soy como estos muertos pensando que estoy vivo, jugando a la iglesia, Señor, pero no tengo vida. Pídele al Señor, es de vida o muerte, y tienes que decírselo: Señor, aquí estoy, Padre, dame vida, avívame, Señor. Señor, aquí estoy, Padre mío. Quiero vigilar, quiero afirmar, quiero acordarme, quiero guardar y quiero arrepentirme, Señor, y permanecer así hasta que vuelvas, Padre.
Quizá hay alguien aquí dormidito, dormidito. También la invitación es para ti, mi hermano. No estés dormido. No estés dormido porque el Señor va a venir a la hora que no esperas. También ponte de pie y dile: Señor, perdóname, Padre, porque yo he estado dormido, Señor. Y yo quiero estar despierto, Señor. Aviva mi vida, Señor. Quiero amarte, Señor, más que a mi propia vida, Dios, más que a mis hobbies, más que a mí mismo, Señor. Porque tú de ninguna manera darás por inocente al culpable. Y clama al Señor hoy, mi hermano. Si hoy el Señor te está dando vida, clama a Él y dile: Dios, dame vida en este día, Señor, por favor, dame vida, lléname de ti hoy, Señor. Que hoy te busque con todo mi corazón, Señor. Señor, que hoy comience, llegue a mi casa y empiece a hacer todos los movimientos necesarios, Señor. Señor, en mi agenda, en las cosas que estoy haciendo, Señor, para buscarte, Padre. Que no te ponga en segundo lugar, Señor, porque tú conoces mis obras. Me conoces bien, Señor. Y quiero estar completo cuando tú revises mis obras, Señor. Y no quiero hallarme siendo incompleto, Señor. No quiero hallarme como Sansón, Señor, quien no supo que tú ya no estabas con él. Señor, cuánta gente piensa que tú estás con ella y no estás. De cuántas vidas, Señor, te has ido, Señor, por ser gente dormida, entregada a este mundo y ni siquiera lo saben, Señor. Padre mío, que no sea el caso de ninguna de estas personas, Padre. Hoy estamos aquí, Señor. Y, Señor, pon una sed profunda en nuestra boca, Señor. Un quebranto profundo en nuestro corazón por tu verdad, Señor. Y no permitas, Señor, no permitas que seamos hallados por ti, Señor, en un terrible despertar, Señor. Queremos en verdad, Señor, ser despertados por ti, Señor, para la vida, Señor. Y queremos ser como esos siervos fieles, Señor, que están esperando que su Señor regrese. Como la esposa lista, Señor, viviendo bien nuestras vidas, Señor, recordando que tú llegarás. Y viendo todas las cosas y lo que vamos a estudiar, estás por llegar, Señor. Señor, no, que no nos pase eso en Calvary, Señor. Que nunca seamos una iglesia muerta, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos a ser la iglesia de Filadelfia, Señor, una iglesia fiel, o si tú lo prefieres, la iglesia de Esmirna, Señor. Pero permítenos ser fieles a ti, Señor, por favor. Te pido por este remanente y por esta gente que está hoy aquí, Señor, que atendamos tu palabra, Señor, que la escuchemos con atención, Señor, que la abracemos y que caminemos contigo, Señor, porque eso es lo que tú prometes. Vestido lino, fino, blanco, resplandeciente, para andar contigo por la eternidad. Gracias, Señor, gracias por tu iglesia. Escucha estas oraciones, Padre. Vamos a hacer un pequeño canto y nos despedimos. Sin la pista. Venid, venid a las aguas, todos los sedientos, y llenos serán. Venid, venid a este río, hijos e hijas, y sanos serán, y sanos serán. Vemos al que resucitó, dile. Vemos al que resucitó y su reino que viene, ya Él es quien vida nos da. Manos alzamos hoy a ti, eres tú quien nos llenará, eres quien vida nos da. Tú eres quien nos atrajo a ti. Tu salvación ha llegado, a luz del mundo, Jesús Salvador, Jesús Salvador.
nos alzamos hoy a ti. Eres tú quien nos llenará, eres quien vida nos da. Tú eres quien vida nos da, vida nos da. Dile, ven, avívanos. Ven y avívanos, y todos cantarán la gloria de tu nombre. Pídeselo desde tu corazón. Ven y avívanos, y todos cantarán la gloria de tu nombre. Última vez, pídeselo. Ven y avívanos, y todos cantarán la gloria de tu nombre. Señor, ven y aviva esta iglesia. Ven y aviva tu iglesia, Señor, en el mundo entero, y levántanos y alístanos para ver tu rostro, Señor, porque vienes pronto, Señor, y te esperamos, Señor. Y aquí que decimos, ven, Señor, ven. Bendícenos, Señor, bendice tu iglesia, Señor, y que tu rostro resplandezca sobre nosotros, y que no seamos una iglesia muerta, sino una iglesia viva. Mi hermano, que Dios te bendiga. Recibe la bendición del Señor.